Buenos días. Bueno, vamos a iniciar. El tema de hoy es la poesía del siglo XVI. Esta poesía del siglo XVI, pues casi es la poesía a la par de las crónicas. Acuérdense que la clase pasada vimos lo de las crónicas. Entonces hoy vamos a ver lo de la poesía del siglo XVI. Si se alcanza a ver la diapositiva. Bueno. A ver, por los problemas de internet voy a salir de imagen, pero vamos a seguir trabajando. A ver, entonces les comparto. ¿Se ve la diapositiva? Muy bien. Bueno, la poesía del siglo XVI propiamente es la épica colonial. En estos siglos, el género que corresponde a un momento histórico en que España dominaba el mundo y sus capitales encarnaban el ideal del caballero heroico. Pues no solamente España, gran parte de Europa vive esto. Sin embargo, la literatura española, bueno, pues es la que más se difunde y trascendencia tiene la historia. Asimismo, a las pretensiones artísticas, el poeta épico va a sumar frecuentemente en el siglo XVI y en el siglo XVII la tensión pragmática que lo convertirá, llegando el caso en una larga relación de méritos del autor o de sus amigos. Algunas características generales de la poesía en el siglo XVI. Bueno, dos grandes tipos de poesía se escucha y se lee durante este siglo XVI. La que más se va a divulgar propiamente este tipo de literatura, bueno, pues es la literatura lírica. Es decir, ya hablábamos de lo que caracteriza la literatura lírica, y generalmente la literatura lírica está caracterizada por una literatura que se va gestando en el pueblo sencillo, una literatura que los escritores, los poetas, sobre todo los poetas, bueno, pues era una literatura que se gestaba en el ambiente sencillo, pero también en el culto. Sin embargo, aquí vamos a encontrar dos características muy especiales, diríamos, de la culta.
pues generalmente eran las fiestas de palacio, donde se recitaba, donde se conocía. Y la poesía sencilla que generalmente hacía el pueblo, donde de situaciones rutinarias o situaciones que sucedían en la vida de la población. La lírica tradicional es italianizante, es decir, esta lírica propiamente está caracterizada por el romance, eh, por el cántico. Acuérdense todavía de los bohemios, pues la vida bohemia propiamente es una de los medios donde se desarrolla esta eh, literatura lírica. La pregunta sería, bueno, pues ¿por qué en estos medios? Bueno, pues porque en estos medios propiamente es una expresión de la vida del pueblo. Entonces, por eso en este medio se va desarrollando esta, este género lírico romántico. Pero por otro lado también tenemos los cancioneros. O sea, los cancioneros pues eran aquellos que convivían y de alguna manera hasta combinaban en cierto punto lo que es la poesía cultural y la poesía culta. Como les decía, estamos hablando como hoy en día, por ejemplo, los universitarios. Eh, Aquí lo vemos en la Universidad de Guanajuato, como las mismas manifestaciones de cultura, pues se dan a través de los mismos universitarios, pero en convivencia con el pueblo. Aquí en el caso de España, bueno, pues este es un fenómeno que se refleja hacia 1545. Acordemos que hay otro fenómeno cultural que se está gestando en América. Aquí en 1543, año en que se publican póstumamente las obras de Juan Boscán y Garcilaso de la Vega. La rápida difusión de las obras de Garcilaso contribuirá al triunfo de la nueva poesía, que introduce nuevos géneros nuevos, motivos, temas, versos y estrofas, además de una sensibilidad poética diferente. Y creo que nosotros, gran parte de esta poesía propiamente llega de manera más nítida, más sólida, en el sentido de lo que es la poesía, pues nos llega a través de Garcilaso. Los temas clásicos, bueno, pues propiamente son, diríamos, como ahorita en México, las películas clásicas. Las películas clásicas, pues son aquellas que trascendieron, o se les llama clásicas, aquellas que trascendieron dentro de la historia eh, cinematográfica para nosotros. Por ejemplo, las películas de Pedro Infante, de Mauricio Garcés, eh, Luis Aguilar, Pedro Infante, otras películas de Pedro Vargas, de Cantinflas. O sea, son películas clásicas que pues todavía las seguimos viendo y nos siguen divirtiendo después de años. Es decir, muchos de nosotros todavía no nacíamos en esa época, sin embargo, siguen teniendo vida por los temas y por la manera de abordar la realidad social, algunas de ellas.
Por eso los temas clásicos en esta época son los temas de la poesía del siglo XVI, tópicos clásicos, Carpe Diem, College, Virgo Rosam, Aurem Mediocritas, Beatus Ile, tópicos clásicos también como Diem significa gozar del día. Se trata de una llamada a aprovechar el momento, pues la vida es breve y la fortuna variable y no se sabe qué puede ocurrir mañana. Es como decir hoy en día, bueno, pues la vida es tan incierta que pues sería casi lo mismo. O sea, goza el día de hoy porque pues mañana no sabes qué sucederá, un asalto, un accidente, un contagio, etcétera, ¿no? Entonces, por eso el Carpe Diem, esto era lo que significaba en aquella época. Bueno, es el mismo significado, pero diríamos es un poco para retomar la situación que se divulgaba en esas épocas, donde se exhortaba a la población a gozar el hoy, es decir, el mañana pues ya pasó, el pasado mañana no existe. Y ante la incertidumbre de la situación social que se vive, pues creo que eso se aplicaría perfectamente hoy en día. Pero también están otros tópicos clásicos como el College Virgo, que significa recoge, doncella a las rosas, es una exhortación a una joven para que ame antes de que el tiempo marchite su belleza. Acuérdense que esto también todavía se acostumbra en algunas poblaciones, sobre todo comunidades rurales, donde una mujer de 20 años, bueno, pues ya es una persona grande, donde las jóvenes se acostumbraban a casarse a los 15, 12, 13, 14 años. Entonces una persona de 20, una mujer de 20, pues ya propiamente era una mujer como marchita, ¿no? Entonces estamos hablando de épocas muy pasadas. Otro de los tópicos clásicos es el Beatus Ile. De aquí se utiliza mucho el beato, bueno, pues es aquel que se postula a la santidad, que significa feliz aquel. Es decir, pues estaba tan arraigada la religión todavía que todavía esta tradición, esta costumbre en las familias de la importancia de la beatitud, o sea, de la felicidad en un estado de vida y pues se creía que el más feliz, bueno, pues era aquel que abrazaba la vida religiosa, más que el casado. Pero bueno, pues son costumbres y son formas de ver la vida de épocas determinadas. Añoranza de la vida apartada del fragor mundano, pues generalmente en contacto con la naturaleza, lugar apropiado para encontrar la paz y la armonía. A este tópico estaría muy próximo otros tópicos renacentistas conocidos como menosprecio de Cortés y alabanza de Aldea, en el que por igual motivos se pondera la vida en el campo en detrimento de la ajetreada y conflictiva vida cortesana. Es decir, por eso se decía que feliz puede ser aquel beato, aquel hombre que vivía en la naturaleza, en contacto con lo sencillo, en el trabajo cotidiano, con el campo, en el ser productivo, a diferencia de la vida cortesana, que bueno, pues que eran las fiestas de palacio, donde pues se creía que llevaban una vida muy superflua.
Por otro lado, también tenemos la mitología. A ver si alguien ha entrado, perdón. No, bueno. Por otro lado, también tenemos la mitología. La mitología es notable, la representación mitológica en todas estas poesías. El acervo mitológico proporciona al poeta un considerable conjunto de asuntos y motivos que son tomados bien directamente de los autores clásicos, bien directamente de las mitografías, verdaderos diccionarios universales, muy frecuentes en la época. ¿Por qué se recurre a la mitología? Bueno, pues es parte de las creencias todavía que han quedado como una influencia de la época medieval. Otro de los temas comunes era el amor, tema omnipresente de la poesía renacentista. Es ahora una virtud del entendimiento que contribuye a ser mejores a los hombres. Sin embargo, el amor aparece también como fuente de frustración y de dolor. El enamorado percibe que le resulta imposible alcanzar el amor o comprueba que éste no es eterno y se puede perder. Por ello, la poesía renacentista manifiesta la frustración y la inhibición, el deseo no satisfecho por medio de antítesis que son características de la lírica de este periodo: fuego, hielo, día, noche, calma, tormenta, paz, guerra. Esta poesía desarrolla los tópicos del carpe diem, el college Virgo y rosas. Es decir, el amor no solamente es el momento feliz, el amor también trae amargura, el amor también tiene momentos difíciles, pero no por ello deja de ser de amor. Esto, bueno, pues se vuelve a repetir en nuestros días. Esto ustedes ya lo pueden experimentar en su vida y algunos quizá ya lo han experimentado. Pero también otra de las características es la metáfora y la comparación en la poesía. Metáfora, bueno, pues es una comparación, o sea, más menos. Aquí dentro de la metáfora y la comparación en la poesía, el personaje principal va a ser la mujer. La mujer se idealiza como un reflejo de la belleza divina y es descrita mediante comparaciones y metáforas basadas en elementos de la naturaleza. Por ejemplo, se recurre con frecuencia en esta poesía a, a metáforas, los cabellos de oro, ojos azules como el cielo o verdes como el mar, piel blanca como la nieve, los lirios o las azucenas, mejillas rosadas como las rosas, labios rojos como el rubí, el clavel, la rosa, dientes blancos y pequeños como perlas. Eh, es parte de estas metáforas escritas en esta época. Renacentistas, características renacentistas, bueno, pues estamos ya propiamente en el Renacimiento, en su apogeo, en el renacentista, innovaciones métricas, versos preferidos, endecasílabos y heptasílabos, estrofas favoritas, sonetos, canciones, lira, tercetos encadenados, silva, octava real, renacentista, innovación métricas del soneto, es decir, el número de estrofas que se componen, 14 versos agrupados en 2 cuartetos y 2 tercetos. Esta estrofa sugerida en el siglo XIII
En Sicilia tuvo un gran desarrollo en la lírica italiana desde Dante y Petrarca a los poetas renacentistas. Hubo un primer intento fallido de adaptación del soneto al castellano con el Marqués de Santillana. Fue adoptada al castellano con éxito por Garcilaso durante los siglos XVI y XVII. Se escribieron miles de sonetos con estas características. Endecasílabos, hepta de 8 sílabas, etcétera. Porque bueno, pues va a ser lo más característico. Ya en el siglo XVI, primer renacimiento, la época de Carlos I, Juan Boscán Garcilaso de la Vega, Diego Hurtado de Mendoza, Hernando de Acuña Gutiérrez, Cetina II, Renacimiento, época de Felipe II de la Escuela de Salmantina o Castellana, Escuela Sevillana o Andaluz, Fray Luis de León, Francisco de Aldana, Francisco de la Torre, Francisco Figueroa, Luis Barahona, de Soto, Fernando de la Herrera. Como pueden darse cuenta, pues nombres muy largos. Bueno, pues gracias por su participación. Nos vemos en la próxima sesión. ¿Alguna duda? Bueno, nada más recordarles por favor que suban su asistencia, sus tareas, por favor. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Nos vemos la próxima.